Hola, muy buenos días. Muchas gracias a Ilso, al doctor Córdoba, por la invitación. Hacernos esta invitación es maravilloso porque el tema que vamos a tratar es verdaderamente interesante. Hablaremos de la micronutrición en el síndrome metabólico, pero antes que nada me presento. Soy la doctora Amelia Aldana, maestra en nutrición clínica, y este tema en particular me fascina, es apasionante y ustedes verán por qué es apasionante. Es importantísimo saber o comprender qué significa la micronutrición. Y estoy casi convencida que si nos preguntan qué es la micronutrición, ¿sabríamos explicarlo? Me ha pasado, por eso lo digo. Cuando yo empecé con este tema, en un principio no sabía qué contestar a ciencia cierta. Les daré una definición clásica de la micronutrición. Es una disciplina nutricional reconocida que estudia los micronutrientes y su impacto en la salud. Y recordando un poquito sobre el tema de qué son los macronutrientes, pues es todo lo que comemos, que son las grasas, los carbohidratos, las proteínas. Y los micronutrientes es aquello que va a ayudar a que se asimilen, a que se absorban esos macronutrientes como son las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, oligoelementos y algo que muy pocas veces los médicos hemos utilizado en nuestra práctica médica, que son los fitomicronutrientes. Si bien esta definición es correcta, no explica todo el alcance y potencial de la micronutrición sobre la salud. ¿Y por qué es importante la micronutrición? ¿Qué significa estar sano? ¿Qué es estar enfermo? ¿Cuándo podemos definir que alguien está sano o que alguien está enfermo? Cuando se manifiestan los signos y los síntomas. Es muy probable que es entonces cuando digamos esta persona está enferma. Pero una enfermedad puede irrumpir de forma aguda, pero los cambios que le hicieron posible llevan meses y años gestándose. Lo hemos visto en nuestra consulta, lo vemos en nuestra consulta. Y entonces hablamos de subcarencias o deficiencias marginales. En el mundo occidental las enfermedades carenciales son raras. Sin embargo, son frecuentes las subcarencias o deficiencias marginales que determinan alteraciones bioquímicas y o alteraciones funcionales. Ese estado no es incompatible con la vida. Sin embargo, la persona irá notando una merma de distinto grado sobre su calidad de vida. Por ejemplo, falta de energía, molestias digestivas que resultan negativas a la exploración o pruebas complementarias de rutina, irritabilidad, bajo ánimo y un largo etcétera. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros estudiamos esas asignaturas en medicina hace muchos años y al principio de nuestra carrera. Vimos bioquímica básica, bioquímica humana, fisiología básica, fisiología humana, en los primeros cursos de nuestra licenciatura. Por lo tanto, no estamos acostumbrados a pensar en la bioquímica, porque fue allá a lo lejos y hace tiempo cuando estudiamos bioquímica y fisiología. Por lo tanto, es común que no nos venga a la mente el funcionamiento normal de nuestro cuerpo y mucho menos las reacciones químicas que se llevan a cabo en él, ¿no? Pensamos entonces en patologías bien definidas y está bien que así sea, por supuesto, pero muchos pacientes no tienen aún una enfermedad orgánica, sino que sus problemas se mantienen aún en la esfera bioquímica o funcional. ¿Y por qué se producen esas deficiencias marginales? Por los alimentos procesados pobres en nutrientes, por la mala alimentación, el fast food, etcétera, agricultura y ganadería intensiva, situaciones fisiológicas con mayor requerimiento de nutrientes como el embarazo, la lactancia, la adolescencia, la vejez, el estrés, el tabaquismo y hábitos de vida, los métodos de cocción de los alimentos y medicamentos. Dando una definición ampliada de micronutrición, podemos decir que no se trata del gurú de la medicina, sino que se basa en el conocimiento de la bioquímica y fisiología médicas. Las patologías no nacen orgánicas,
suelen estar precedidas por un periodo con alteraciones funcionales, bioquímicas, fisiológicas y a veces de muchos años. La nutrición se basa en el contenido de macro y micronutrientes de los alimentos, pero no tiene en cuenta los procesos que ocurren en el organismo de forma dinámica e individual, como son los bloqueos enzimáticos, polimorfismos genéticos, alteraciones de los receptores. ¿Estamos seguros que lo que comemos produce el efecto deseado? ¿Hay evidencias científicas del uso de micronutrientes en la salud? Las hay y muchas. Hablando de los complementos nutricionales, en ellos se usan micronutrientes y o fitoterapia, solos o en fórmulas combinadas, y están muy estudiados y se disponen de amplísima bibliografía sobre ellos y del más alto nivel de evidencia. Un ejemplo de ello es si utilizamos zinc en una fórmula, ya no es necesario hacer un estudio de fase 4 de la acción del zinc en este complemento porque ya existen. Y para eso también vamos a hablar un poco de la microbiota. ¿Qué importancia tiene la microbiota en nuestra salud o en la enfermedad? ¿No? Y vemos algunos apuntes sobre ellos. La composición de la microbiota intestinal difiere en sujetos obesos y delgados, lo que sugiere que la disbiosis puede contribuir a cambios en el peso corporal. La microbiota puede ser modulada positiva o negativamente por factores dietéticos y estilo de vida. También depende de antecedentes genéticos, del tipo de nacimiento, es decir, si fue parto normal, si fue parto por cesárea, si hubo lactancia o hubo fórmula láctea. Todo eso es importante para saber qué tipo de bacterias puede tener ese individuo. Los metabolitos microbianos pueden inducir modificaciones epigenéticas con posibles implicaciones para el estado de salud y la susceptibilidad a la obesidad. Los productos microbianos como los ácidos grasos de cadena corta o proteínas de membrana pueden afectar el metabolismo del huésped al regular el apetito, la lipogénesis, la gluconeogénesis, la inflamación y otras funciones. La microbiota intestinal tiene intrincadas relaciones y asociaciones con la aparición y el desarrollo de la obesidad y otras enfermedades. Existen enfoques novedosos en los prebióticos, probióticos y simbióticos y el trasplante de microbiota fetal. Así es que hablar de la microbiota es un tema bastante amplio, sin embargo nos atañe en este tema que estamos hablando del síndrome metabólico y la micronutrición, porque aunque los probióticos no se pueden considerar como tal micronutrientes, son importantes para estos pacientes que están padeciendo un síndrome metabólico. La composición del microbioma ideal no está bien definida, sin embargo se ha visto que en obesos es posible ver un aumento de firmicutes, y en otros estudios se demuestra C. rhamnosum, que promueve la obesidad y las patologías asociadas. Estudios en niños obesos mostraban una relación de firmicutes bacteroidetes elevada en comparación con sus contrapartes delgadas y altas concentraciones de lactobacilos, algunas especies de ellas, se encontraron en los niños obesos y se correlacionaron positivamente con la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Entonces, hablando de los cambios en la microbiota, sabemos que un cambio en la barrera causa una disbiosis y que esta disbiosis puede crecer o aumentar produciéndose hiperpermeabilidad intestinal. En ese grado de alteración en el intestino, pues vamos a tener patologías a distancia, por llamarle así, ¿no? Como algunas alteraciones en el sueño, el estrés, muchas patologías se desarrollan a partir de una alteración en nuestra microbiota. Y así tenemos que hay prevalencia de la microbiota intestinal en la salud y en la enfermedad, es decir, no es lo mismo una microbiota en un paciente con obesidad que en un paciente delgado, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con obesidad hay incremento del filum de los firmicutes. Se reduce el filum de los bacteroidetes. Hay un alto nivel del filum de la actinobacteria y hay una baja proporción de verrucomicrobia. Se reduce también la Faecalibacterium, Prausnitzii, las especies de los Prausnitzii, ¿no? Y también se ha observado
que hay una bacteria que se llama Akkermansia mucinífila, que lo vamos a ver más adelante, pero que me adelanto a decírselos, que es de las que se les está apostando mucho para, como tratamiento para los pacientes con obesidad, porque se ha observado que hay una disminución muy, muy importante en esta bacteria. El vínculo entre la microbiota y la obesidad parecería estar relacionado con la modulación de la capacidad de extracción energética de los alimentos, la secreción de hormonas intestinales, el metabolismo a nivel periférico y el tono inflamatorio sistémico. Con la evidencia actual, vale la pena plantear tratamientos terapéuticos y o preventivos contra el desarrollo de la obesidad. Y así tenemos estos 3 ácidos grasos de cadena corta que son muy importantes, son el producto de la fermentación de la microbiota. Se ha descubierto que 3 de ellos, como son el butirato, el propionato y el acetato, están definitivamente implicados en la obesidad. El butirato y el propionato son predominantemente antiobesogénicos. Ambos estimulan la producción de hormonas intestinales anorexigénicas y aumentan la síntesis de leptina. El butirato es una fuente de energía directa para los colonocitos, aumenta la actividad mitocondrial, previene la endotoxemia metabólica y mejora la barrera intestinal. El propionato inhibe la síntesis del colesterol e inhibe la expresión de restina en los adipocitos. El acetato tiene una acción más obesogénica, aumenta la lipogénesis hepática y adipositaria. La dieta alta en grasas aumenta la absorción de lipopolisacáridos que se asocia a endotoxemia metabólica, que induce inflamación y se asocia a la obesidad. Estos siguen siendo los mecanismos de influencia en la obesidad por los ácidos grasos de cadena corta. El butirato, repitiéndolo, es una fuente de energía de los colonocitos envuelto en diferenciación, proliferación y apoptosis celular, incrementa los procesos de actividad mitocondrial, disminuye la endotoxemia metabólica y mejora la función de barrera, produce hipofagia, que son las hormonas anorexigénicas, estimula la expresión de la leptina, el propionato estimula la expresión de leptina, genera hipofagia, precursor de gluconeogénesis hepática, disminuye la síntesis del colesterol, inhibe la producción de resistina en tejido adiposo, y el acetato actúa como sustrato de la lipogénesis en hígado y tejido adiposo y protege contra el incremento de peso causando hipofagia. Y esta es la famosa Akkermansia mucinífila. Esta coloniza la capa de la mucosa del intestino y modula el metabolismo basal, y se ha observado que sus mecanismos, más allá de la pérdida de peso, intervienen en la mejora de las enfermedades metabólicas e inflamatorias. Su incremento en abundancia en múltiples estudios solo se ha encontrado para estar asociado con una mejora en la enfermedad metabólica y la inflamación. Hasta ahora no he visto algún probiótico que la contenga. La resistencia a la insulina, por supuesto que también tiene sus consecuencias, ¿sí? El tener resistencia a la insulina sabemos que produce o nos lleva a la diabetes tipo 2, aterosclerosis, dislipidemia, hipertensión. Así es que un paso previo a la diabetes es la resistencia a la insulina. Un tema que no debemos olvidar, un tema que tenemos que los médicos o los nutriólogos o el profesional de la salud de primer nivel tiene que tener en cuenta para evitar que el paciente desarrolle diabetes, ¿no? Porque eso todavía es reversible e incluso la diabetes tipo 2 con alguna terapia nutricional podemos revertir el tema. Pero además, la resistencia a la insulina produce disbiosis intestinal. Entonces, ese ecosistema intestinal que está dañado, que está permeable, cuando ya existe, hagan de cuenta que es una cubeta que tiene muchos hoyitos y que por ahí se va a salir el agua, es algo similar con el intestino cuando existe hiperpermeabilidad intestinal. Por lo tanto, tendremos sintomatología extradigestiva. Ese paciente que tiene problemas a nivel cardiovascular, a nivel inmunológico, a nivel de la piel, pulmonar, en el cerebro, algunos padecimientos de demencia o sobre todo, ¿no? de demencia, articulaciones musculares, tejido adiposo,
pensemos en reparar ese intestino porque es muy probable que desde ahí surja el padecimiento. Entonces, tenemos también que ayudar con la nutrición a estos pacientes. Este artículo nos habla de las frutas y su impacto en la microbiota intestinal, la motilidad intestinal y el estreñimiento. El consumo de frutas se encuentra entre las estrategias dietéticas recomendadas para el estreñimiento debido a sus posibles efectos sobre la microbiota intestinal y la motilidad intestinal. La fibra dietética de las frutas ha sido objeto de investigación sobre el impacto en la microbiota intestinal, la motilidad intestinal y el estreñimiento, y se ha demostrado que varias frutas modifican la microbiota en estudios en humanos, incluidos los arándanos en polvo, que favorecen los lactobacilos y las bifidobacterias, las ciruelas pasas, que favorecen a las bifidobacterias, los kiwis, que favorecen a los bacteroides y Faecalobacterium prausnitzii, las pasas, que favorecen a los ruminococcus y el prausnitzii. Y se ha demostrado que las ciruelas pasas, las pasas y el aislado de fibra de manzana aumentan el peso fecal en humanos, mientras que los kiwis aumentan el contenido de agua fecal del intestino delgado. Se ha demostrado que el aislado de fibra de manzana, los kiwis, la pasta de higos y el extracto de naranja reducen el tiempo del tránsito intestinal. Por lo tanto, la fruta nos favorece con la fibra, con el sorbitol y con los polifenoles. Y dentro de los factores de riesgo para el estreñimiento crónico están incluidas la edad avanzada, el sexo femenino, la falta de actividad física, el bajo consumo de energía y otros factores como la dieta, el bajo consumo de fibra, poca ingesta de líquidos, la cantidad de medicamentos, bajos ingresos y nivel educativo, depresión clínica o antecedentes de abuso físico y sexual. El estreñimiento también se ha relacionado con una microbiota intestinal alterada. Perdón, no sé si se dejó de escuchar, disculpen. Y este otro artículo nos habla de la microbiota y las vitaminas. También es importante ciertas vitaminas para favorecer a cierto tipo de bacterias. Es bien conocida la importancia de los macro y micronutrientes de la dieta para modular la microbiota y el papel clave de esta en la salud intestinal y general del organismo. Este artículo explica el efecto de las vitaminas sobre la microbiota, demostrando que su administración contribuye a, por ejemplo, la vitamina A, B2, D y beta-carotenos aumenta la abundancia de bacterias buenas. La vitamina A, B2, B3, C y K aumentan o mantienen la diversidad microbiana. La vitamina D aumenta la riqueza de cepas. La vitamina C aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta. La vitamina B2 y la E aumenta la abundancia de microorganismos productores de ácidos grasos de cadena corta. De forma general, la vitamina A y D modulan la respuesta inmune intestinal y la función barrera. Y aquí ustedes ven este dibujito que prácticamente explica lo que les acabo de decir. También es importante saber que hay una relación entre los ácidos grasos poliinsaturados y la microbiota. Y estas también se utilizan o están implicadas en el inicio del tratamiento del cáncer. En los últimos años se ha observado un creciente interés por la relación entre los ácidos grasos poliinsaturados llamados PUFAs y la microbiota. Y el interés con respecto a esta relación se debe principalmente al hecho de que los PUFA parecen estar involucrados de manera diferente en la aparición de enfermedades no transmisibles. De hecho, aunque estas patologías son multifactoriales, su prevalencia coincide con la relación desequilibrada entre los PUFA omega 3 y los omega 6. En particular, la alta ingesta de PUFA omega 6 en la dieta, que conduce a proporciones superiores de una relación 4:1, parece ser responsable de la inflamación crónica de bajo grado, un factor etiológico crítico para las enfermedades crónicas. En pocas palabras, nuestra gente, nuestros pacientes están consumiendo más omega 6 que omega 3. El omega 6 es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio. La suplementación con el ácido omega 3, llamado PUFA, de cadena larga, disminuyó fuertemente la multiplicidad tumoral, la incidencia y el tamaño. Y además, estos efectos fueron concomitantes al enriquecimiento de las especies de los lactobacilos en las poblaciones de la microbiota intestinal. Esto fue apoyado por un siguiente estudio in vitro
que mostró el papel del ácido docosahexaenoico, DHA, de cadena larga, en la mejora de la adhesión de los lactobacilos a las células epiteliales del colon humano. Entonces, por un lado, el LEPA nos va a ayudar a desinflamar y por el otro lado, el omega DHA 3 también va a hacer que se adhiera a los lactobacilos. Este otro artículo nos habla de la vitamina D, las hormonas tiroideas y el riesgo cardiovascular, explorando los componentes de este nuevo triángulo de enfermedades. ¿De qué se trata esto? Se trata de que si hay una vitamina D baja y las hormonas tiroideas estén alteradas también, el riesgo cardiovascular aumenta. No voy a entrar mucho en la fisiopatología por los tiempos, pero ahí les dejo el link para que está muy interesante este artículo. Por favor, cuando tengan tiempo, léanselo. Este otro habla de la relación del vino, el chocolate, el café, son alegrías prohibidas, están permitidas, nos hacen daño, ¿cuál de estos nos hace mejor que el otro? La conclusión sobre este tema son que el vino, el chocolate y el café se pueden consumir, claro, pero el vino es realmente solamente una alegría, ¿eh? En el mejor de los casos es neutral cuando se consume con moderación. El chocolate es una alegría para nuestro sistema cardiovascular si se consume en forma oscura y amarga. Y el café nos despierta, pero si lo bebes regularmente y a dosis de hasta 4 tazas al día, incluso podría ser protector. Y junto con este tema del café, pues le voy a mostrar este otro artículo que habla de cómo algunos componentes del café ayuda o favorece a los pacientes con síndrome metabólico. ¿Y esto por qué sucede? Porque el café contiene más de 1000 componentes como la cafeína, el ácido clorogénico, diterpenos, trigonelina, que es un precursor de la niacina. El consumo del café en adultos hasta 3 tazas al día reduce el riesgo de diabetes tipo 2 y del síndrome metabólico. Además, el café es rico en magnesio, en potasio y minerales. Aunque este artículo no lo dice, pero hay otros artículos que hablan sobre el tema que no, por el tiempo no lo puse. También es importante saber qué tipo de café, qué tan tostado debe estar el café. El café a medio tostar es el café que nos va a favorecer, ¿eh? En la obesidad existe una infiltración constante de macrófagos en el tejido adiposo y cambios en la producción local de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 y la interleucina 6. Hay aumento en la producción de factor de necrosis tumoral alfa. Estos cambios podrían conducir a una producción alterada de eritropoyetina y una respuesta alterada de los precursores eritroides. Mecanismos reconocidos de anemia asociados con enfermedades crónicas. Las conclusiones de este tema es que muchos estudios epidemiológicos en los últimos años han demostrado que el café está asociado con fases prediabéticas y es probable que sea eficaz en la prevención del síndrome metabólico. El riesgo de diabetes tipo 2 se reduce en 7.0% con el consumo de una taza de café diario. Sus componentes aumentan la sensibilidad a la insulina y la liberación, mejorando la función de las células beta e inhibiendo transportadores de glucosa. Este otro tema es sobre la vitamina D y su relación con algunos elementos del síndrome metabólico en población de edad mediana. Es un estudio descriptivo transversal que incluyó 17 hombres y 42 mujeres de agosto de 2014 a abril de 2016 y se determinaron niveles de la 25-hidroxivitamina D, que es la que tenemos que solicitar al laboratorio para saber los valores normales de cada persona. Normal se considera mayor a 30, deficiente menor a 30. Aquí hay unas variaciones con respecto a si es hombre o es mujer. Si es hombre, no debe ser menor a 50, aunque el artículo menciona 30 en general para todos. La verdad es que yo manejo los valores de 50 en los hombres y no menores de 30 en las mujeres. Estos valores se vincularon con elementos clínicos y bioquímicos del síndrome metabólico. La vitamina D es una prohormona con múltiples efectos en diferentes tipos de tejidos y diversos procesos fisiológicos. Participa en el metabolismo mineral óseo y el equilibrio fosfocálcico, en la secreción y efecto de la insulina, en la función endotelial, la regulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, en el control del ciclo celular y la apoptosis, la efectividad del sistema inmune ante las infecciones, el raquitismo, la osteomalacia,
riesgo de diabetes, enfermedades oncológicas, infecciosas y autoinmunes. Las conclusiones de este artículo fueron las siguientes, que en todos estos pacientes era frecuente o fue frecuente la deficiencia de la vitamina D en las personas estudiadas. A mayor circunferencia de cintura en mujeres se asocia con niveles más bajos de vitamina D, niveles más altos de vitamina D se asocian con cifras más elevadas de tensión arterial diastólica. La deficiencia de vitamina D se asocia con niveles más elevados de glicemia. Y este otro artículo habla sobre si la vitamina D, la deficiencia de ella, es causa o consecuencia de la obesidad. La deficiencia de vitamina D está fuertemente relacionada con la obesidad, así como con otros componentes del estado dismetabólico relacionado con la adiposidad. La alta prevalencia de deficiencia de vitamina D en sujetos obesos es un hallazgo bien documentado, probablemente debido a la dilución volumétrica en los mayores volúmenes de grasa, del suero, hígado y músculo. Otros mecanismos no se excluyen por completo que pueden contribuir al mismo tiempo. La vitamina D baja aún no puede excluirse como causa de obesidad, debido a sus efectos aún no explorados a través de los receptores de la vitamina D que se encuentran en el tejido adiposo. Y aunado a este, me interesó poner este otro artículo porque estos dicen que la deficiencia de vitamina D es lo que produce o favorece el desarrollo de la obesidad, ¿no? Y de este ensayo, este estudio habla de por qué fallan tantos ensayos de suplementación con vitamina D. La salud ósea se acepta generalmente como protegida cuando los valores séricos de la 25-hidroxivitamina D son de al menos de 50 nanomoles por litro, según lo evaluado a partir de la evidencia disponible en 2011 por el Instituto de Medicina de América del Norte. La resistencia a la insulina anormal en sujetos deficientes con normoglucemia no se redujo a menos que los valores de la 25-hidroxivitamina D alcanzaron al menos 80 nanomoles. La absorción de vitamina D suplementaria varía con la cantidad de grasa que se ingiere. La absorción de vitamina D se vuelve menos eficaz con la edad. Las personas con sobrepeso y obesidad se necesitan aumentos de 1.5 y 2 a 3 veces en la dosis de vitamina D. Quiere decir que todas estas son influencias para que esos ensayos que se hacen y que pues de repente decimos por qué sí o por qué no, pues hay que ver todo lo que influye, ¿no? en estos pacientes. Hay otros factores dietéticos que modulan la eficacia de la vitamina D. El calcio es un nutriente importante, ya que el raquitismo infantil se puede curar con una ingesta adecuada de calcio. Sin embargo, para los efectos no óseos del sistema cardiovascular, por ejemplo, donde se han informado que una mayor ingesta de calcio en la dieta tiene efectos beneficiosos sobre los resultados de las enfermedades cardiovasculares, el calcio suplementario puede tener efectos adversos. Es decir, el calcio en la dieta favorece, el calcio suplementario puede resultar contraproducente a los pacientes. Otro de los factores que influyen para la vitamina D, el magnesio comúnmente deficiente, que es esencial para una función enzimática óptima, incluida los del eje de la vitamina D y las vías de señalización. La vitamina A es necesaria para la señalización de la vitamina D, pero la ingesta excesiva de la vitamina A, que es común en los países desarrollados, puede antagonizar los efectos de la vitamina D, quizá a través de la anexión del receptor de retinoides. La vitamina A suplementaria puede eliminar los beneficios para la salud de la suplementación con vitamina D. Además de los factores discutidos anteriormente, se ha informado que la enzima 25-hidroxilasa hepática específica está regulada negativamente en la obesidad y en la diabetes. Además, la expresión de la 24-hidroxiasa es una enzima específicamente catabólica para el calcitriol y su precursor aumenta en la obesidad, lo que respalda los informes de aleatorización mendeliana de que la obesidad reduce la 25-hidroxivitamina D sérica en lugar de que la deficiencia aumente la obesidad. Los trastornos relacionados con la obesidad incluyen inflamación que se extiende a tejidos alejados del tejido adiposo, por ejemplo, la placa de ateroma. Por lo tanto, la capacidad de secreción de insulina reducida y el aumento de la resistencia a la insulina que siguen como resultado de los efectos adversos de la insuficiencia de vitamina D en la función del hígado, los músculos y los islotes pancreáticos aumentarán los riesgos de diabetes mellitus 2, de enfermedad ateromatosa y de eventos agudos de evento cardiovascular y muerte. En vista de estos problemas, los pacientes con obesidad, DM2 o ambas necesitan una ingesta suplementaria de vitamina D superior a lo habitual para lograr un estado adecuado de vitamina D. Por ejemplo, valores de 25-hidroxi de vitamina D mayores a 75 milimoles, lo que debería reducir los riesgos de trastornos asociados con la obesidad y la diabetes modulada por la vitamina D.
Es muy común que nosotros como médicos no solicitemos la vitamina D, sobre todo si no nos dedicamos a la nutrición. Es a partir de que empezó esto de la pandemia que yo vi una mayor solicitud de laboratorios de la vitamina D, pero esto, los que nos dedicamos a la nutrición, lo pedimos y lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, porque hemos visto que efectivamente valores bajos de vitamina D favorecen el desarrollo de obesidad, entre otras cosas, como los eventos cardiovasculares. Y este estudio habla sobre el hierro en la obesidad y el síndrome metabólico. Se ha descubierto que las deficiencias de vitamina D y hierro aumentan en los niños con sobrepeso y obesidad, lo que demuestra que la obesidad puede considerarse una forma cuantitativa y cualitativa de desnutrición. La ansiedad, la depresión, el estrés y otras condiciones psicológicas son más comunes en niños y adolescentes obesos. En 1962, Wenzel y colaboradores fueron los primeros en encontrar niveles más bajos de hierro sérico en pacientes obesos en comparación con el grupo control. ¿Cuáles son las causas de esta deficiencia? Mayores requerimientos de hierro debido a un mayor volumen sanguíneo, menor mioglobina en el músculo debido a la ausencia de actividad física, el estado inflamatorio crónico asociado a la obesidad y el papel de la hepsidina. Recuerden que la hepsidina es el ferrostato del cuerpo, es quien regula que no haya en exceso hierro, así que como también que no falte. Este otro estudio habla sobre los componentes naturales bioactivos que favorecen o que son buenos para el síndrome metabólico, es decir, darle estos componentes, estos alimentos a los pacientes les van a ayudar. El síndrome metabólico es una manifestación clínica caracterizada por comorbilidades que incluyen hiperglucemia, obesidad abdominal, hipertensión arterial, dislipidemia. Todas participan para inducir un estado de inflamación de bajo grado y estrés oxidativo. El síndrome metabólico está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte prematura. El manejo clínico a menudo requiere una terapia polifarmacéutica, ocasionando efectos secundarios y el incumplimiento del paciente. El uso de alimentos funcionales y de compuestos bioactivos naturales podría ejercer efectos beneficiosos sobre el peso corporal, la presión arterial y el control del metabolismo de la glucosa, sobre el daño endotelial, sobre la mejora del perfil lipídico, sobre el estado inflamatorio y sobre el estrés oxidativo. Y así tenemos una cantidad de alimentos que nos pueden proveer de esas sustancias, es a nivel molecular que se llevan a cabo estos procesos, como tenemos, por ejemplo, el té verde, el café, las nueces, la cúrcuma, etcétera, el onion o la cebolla, la soya, el aceite de oliva, etcétera, etcétera. Este otro estudio también habla de estos componentes que ayudan o que favorecen a los pacientes con síndrome metabólico, hígado graso no alcohólico. Entre ellos tenemos a la cúrcuma, que es importante la forma de la administración liposomada y microencapsulada. Hablando de la cúrcuma, en esas presentaciones es como mejor se va a absorber o como se absorbe realmente. Después de 8 semanas se pudieron reducir los niveles séricos de citocinas proinflamatorias y adipocinas como TNF-alfa, IL-6, IL-IB, MCP1, aumento de adiponectina y reducción de los niveles de leptina, disminución en la esteatosis hepática y enzimas hepáticas, mejoría en el perfil lipídico, modula el metabolismo del ácido araquidónico. Y este otro compuesto es el resveratrol, que es un compuesto polifenólico natural que se encuentra de forma natural en las nueces, las bayas, la piel de las uvas, que ha demostrado efectos positivos sobre el síndrome metabólico y el hígado graso no alcohólico, favoreciendo o disminuyendo el índice de masa corporal, la masa grasa, la circunferencia de cintura y el área bajo la curva de insulina y la secreción total de insulina después de la suplementación con resveratrol de 500 miligramos 3 veces al día durante 90 días. Además, redujo las citocinas proinflamatorias como IL-6, PAI-1 en los cambios aterogénicos inducidos por TNF-alfa, en los adipocitos 3T3, L1, lo que sugiere que el resveratrol tiene efectos beneficiosos sobre los perfiles metabólicos en la obesidad humana. Y así hemos llegado al final de la charla. Una disculpa si me fui demasiado rápido, pero el tiempo se nos viene encima. De cualquier manera, ustedes tienen ahí un correo en el que nos pueden contactar y hacer las preguntas que consideren. Y agradezco de antemano a Ilso de nuevo y al doctor Víctor Hugo Córdoba por su invitación.
Espero les sirva de algo esta información. Muchas gracias.